de Chile, es psicooncóloga especializada en infantil y es aparte miembro de Psicooncología Integral Iberoamericana. Y Andrea Poc, argentina, es terapista ocupacional y nos conocemos y me honra también porque ambas formamos parte del Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina. Verónica Eslava, de España, también psicooncóloga infantil, y yo, Esther Daniel, de Argentina, y miembro de CIBE. Sabemos, y lo dijimos en otro de los encuentros, que para tejer los ingredientes de un tejido necesitamos calma y paciencia. Y esto es para entrelazar y transformar estas hebras. Estamos convencidas que este tipo de encuentros es a lo que va a apuntar. Esto es porque previamente imaginamos que tanto nuestros pacientes como nosotros mismos contamos con un laberinto y con un hilo conductor. Cada una de las ponentes el día de hoy es ese el hilo que recoge como para llevarnos a ese centro donde hoy nos preguntamos sobre los tumores infantiles y tratar de encontrar la salida o bien de bordear y hacer el tejido entrelazando estas hebras para conformar una cuerda resistente en nuestros equipos. Partimos de una pregunta y es, ¿se puede tejer la esperanza? ¿Construimos la esperanza? Por eso decimos que no desestimamos la fe como la creencia personal, no desestimamos la caridad como una postura de solidaridad, pero sin embargo creemos que debemos sí fomentar la esperanza. Y la esperanza surge cuando uno cree que aquello que desea es alcanzable y cuando presentamos a nuestros propios pacientes expectativas que son realistas y no improbables o desmesuradas. Dado que nos vamos a concentrar en una viñeta clínica de una nena que dimos en llamar Liz y que tenemos el privilegio de que sea Alicia, que venga de la mano de Alicia, sabemos que estamos, si bien vamos a concentrarnos en Liz, suponemos que estamos dentro de lo que llamamos una patología intersubjetiva. No hay niño enfermo, sino hijo enfermo. Y se trata que tanto, suponemos que tanto el nene como sus papás tienen la vivencia de la vida amenazada. Para que un chico construya su psiquismo, es vital que pueda apoyarse en el funcionamiento de los padres y pueda dominar esta conmoción. O sea, que lo que ocurre en un niño sabemos que no es sin los padres. Padres incompetentes, carentes, ambiguos, emisores de mensajes falsos o violentos que privan del amor, también lo dejarán al borde del desamparo. Planteamos una pregunta, si podíamos construir la esperanza, y la segunda es, ¿cómo comunicamos? La palabra es mitad de quien las dice y mitad de quien las recibe. La idea es que el ámbito de esa palabra pueda ser de encuentro, pero existe el riesgo de que sea de desencuentro o de un encuentro disruptivo. Es cuando el desencuentro comunicativo genera interdependencias, estas interdependencias no son buenas, porque la experiencia del chico y de lo que le pasa queda fuera de sentido. Erosiona la autoestima, se quita el timón de la propia expectativa en la curación y se pierde confianza en esos objetos protectores o bien le quita las propias actitudes creativas.
aquí estamos nosotras con ustedes primero, y nosotras, nuestra intervención aquí tiene que ver porque ustedes están del otro lado. Aquí estamos nosotras como en un concierto, cada una, Amaya en su especialidad, Alicia en la suya, Andrea y yo también en la propia. Cada una estamos tocando nuestro propio instrumento, pero sabemos que la sinfonía o la melodía que salga será armónica, en tanto todas y todos nosotros podamos tocar conjuntamente con el paciente, porque él también forma parte de este concierto y es, digamos, que tiene el lugar más importante. Esa sinfonía será armoniosa o melódica, en tanto todos nosotros podamos, sin intención de protagonismo, tocar este instrumento. Dicho esto, entonces voy a pasar a presentarles a Liz, que insisto, viene de la mano de Alicia, pero bueno, tengo el honor yo de presentarla. Dado que, bueno, no nos hemos presentado aún con quienes nos escuchan, permítanme, por favor, que comente de qué se trata un meduloblastoma, que es precisamente el diagnóstico que tiene Liz. Un meduloblastoma es un tumor cerebral de tipo canceroso, se desarrolla en el cerebelo y puede llegar a extenderse al resto del sistema nervioso central. Generalmente son estos que están allí expuestos los síntomas que pueden presentar. Liz forma parte de una familia de 4 miembros, reside en Madrid y empieza a observar de forma progresiva a su mamá, con una evolución de 4 semanas, la aparición de una sintomatología progresiva de problemas de equilibrio, visión doble y vómitos repetidos. Acuden a la pediatra en repetidas ocasiones, pero creen que es una gastroenteritis y le mandan al domicilio con tratamiento. En la tercera visita, con el cuadro sintomático descrito de manera completa, la mandan a un hospital de su zona. Allí, tras observar a la paciente, realizan un escáner y observan una masa en fosa posterior, por lo que es informada la familia y es derivada a un hospital de referencia. En ese hospital se avisa al servicio de neurocirugía pediátrica para que se valore la intervención, ya que tras la realización de una resonancia se confirma la tumoración y tras la intervención se informa a oncología pediátrica para que tras ese resultado se decida el tratamiento conveniente. Liz toca el piano, le encanta el inglés, es más, es una de sus asignaturas favoritas, y si bien los deportes no son su punto fuerte. La familia tiene una buena relación, tanto en su círculo más íntimo como en su familia extensa. Han precisado de apoyo emocional en distintos momentos, especialmente su mamá y su hermana. La prioridad de la familia siempre ha sido la felicidad de su hija por encima de todo, y es un aspecto que se trabaja con ellos para regular la exigencia académica. Liz ha estado recibiendo apoyo educativo domiciliario y atención en aulas hospitalarias durante el primer diagnóstico. En la recidiva, tanto el equipo médico como la familia deciden que asistiera a su centro educativo con medidas pertinentes, porque era un deseo de la niña y no se consideraba un riesgo, pensando también en lo emocional. Al momento presenta problemas visuales, lo que ya dijimos de visión doble, ya corregida. No hay alteraciones en las actividades de la vida diaria. Trabaja en terapia ocupacional en el hospital de referencia. Actualmente no recibe este servicio y desconocemos los objetivos que tenían de forma específica, aunque estaban centrados en motricidad fina.
Actualmente mantiene un temblor como efecto secundario de la localización del tumor y tratamientos y también por altas dosis de corticoides. Secundarios a la segunda intervención, comienza a presentar crisis de ausencia que se empiezan a repetir de forma continuada en el tiempo y actualmente en tratamiento con anticonvulsivos. Continúa presentando crisis de ausencia breves. La familia es consciente, aunque el colegio es un aspecto que pasa desapercibido a ojo de los docentes año tras año. Entonces, motivo de consulta: niña diagnosticada con 5 años de méduloblastoma metastásico. Esto sucede en mayo del 2013, con resección subtotal y tratamiento según propuesta de la sociedad y el protocolo Milán. El tratamiento ha sido con quimioterapia y con radioterapia. Al final de la radioterapia, sin enfermedad activa. Inicia en diciembre el tratamiento y a mediados de 2014 hay un tratamiento de consolidación, rescate con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica con revisión de la enfermedad. Los antecedentes previos de embarazo, de desarrollo psicomotor y de lenguaje es normal, y a nivel académico refieren que es una niña excelente. Parálisis facial, recibe fisioterapia, se descartan problemas neurocognitivos, hay inestabilidad, fotosensibilidad, insistimos, sin dificultades académicas, sí se observa una mayor introversión que al comienzo, mantiene amigos del colegio. En los momentos de la recidiva, esto sucede en principios de 2017, la recidiva es frontal. Se realiza nuevamente cirugía y la resección es completa. Nuevamente el tratamiento es radioterapia y ciclos de quimio. Secundario al diagnóstico, presenta crisis convulsivas controladas a través de medicación. Nuevamente presenta fotosensibilidad y parálisis facial. Vamos al momento actual de Liz. Liz, parálisis facial, recibe fisioterapia, temblor en miembros superiores, en tratamiento con terapeuta ocupacional, problemas neurocognitivos, destaca la baja velocidad de procesamiento, dificultad de funcionamiento ejecutivo, problemas de memoria y de razonamiento abstracto. Ligera inestabilidad y torpeza motriz, fotosensibilidad que ya lo dijimos, introversión que también marcamos y la manutención de sus amigos. En cuanto a lo académico, matemáticas, olvidos y bloqueos en exámenes, problemas para seguir el ritmo de la clase y terminar los deberes diarios en la casa. Bueno, ante la riqueza de lo presentado en esta nena que estamos todos viendo, partimos de estas preguntas, ¿no? ¿Qué foco, por ejemplo, realizaría la rehabilitación neuropsicológica? ¿Cómo planificaría las tareas a realizar desde la psicología clínica? ¿Y qué integración realizaría el trabajo de TEO? En mi caso, bueno, la palabra lo tienen los expertos, porque estas 3 preguntas coinciden con el honor que tenemos de la presencia de Amaya, Alicia y Andrea. Por favor, estamos aquí todos como para abrir las preguntas y aprender todos de todos. De modo que, así como decimos en el curso de una sesión, asociemos libremente. Mi correo en este caso está aquí a disposición, pero bueno, tengamos abierta la posibilidad de las preguntas y de charlar. Así que bueno, por mi parte muchas gracias y comenzamos. Perdón, no sé si mencioné el nombre de Berenice, que está haciendo todo nuestro soporte, así que muchas gracias, Berenice, por estar presente.
¿No? Pues, ¿Quién toma la palabra? Pues Ustedes empiezo yo. Bueno, como se hacía referencia a esa parte, ¿no?, de cómo se plantearía la rehabilitación cognitiva, en este caso justo habría que plantear primero, ¿no?, la parte de evaluación, ¿no?, de qué estamos partiendo al momento de diagnóstico, si se puede hacer esa evaluación neurocognitiva previa, que sabemos que es tan complicado llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, es cierto que justo en este caso, por ejemplo, pues no se pudo hacer por la urgencia, por el momento, no estaban, no es, quizás en ese momento tampoco se le estaba dando tanta importancia a la neuropsicología, ¿no?, como actualmente ya se le está dando en oncología pediátrica, ¿no?, que al final va tomando mucho más peso y cada vez vamos, ¿no?, todas las disciplinas uniéndonos y contribuyendo mucho más a mejorar la calidad de vida y a mejorar la situación de las familias, ¿no? Entonces, en este caso habría que plantear una buena evaluación, si no se puede hacer antes, pues a posteriori, ¿no? Al finalizar el tratamiento, dejando un tiempo prudencial para un poco no dejar asentado toda esa parte más agresiva que tienen y bueno, y que la evaluación sea lo más realista posible, ¿vale? Partiendo de ahí, luego ya habría que plantear esos objetivos en el caso de que fuera necesaria esa rehabilitación cognitiva, ¿vale? Y sobre todo, haga o no haga falta, en este caso no, en el caso de Liz sí que sería necesaria, pero justo en el primer diagnóstico parecía que todo iba relativamente bien, fue en la recidiva, ¿no?, donde verdaderamente empezamos a observar una afectación más global, que podría igual también guardar relación con el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso y con toda esa parte tan presente en los tumores de fosa posterior, ¿no? Y sobre todo ya a partir de ahí, pues no solo tener en cuenta la parte neurocognitiva, sino también la parte emocional, ¿no? Hay muchas veces que cuando, bueno, lo sabemos todos, ¿no?, cuando van entrando en seguimientos, cuando de repente en determinadas familias aflora todo, ¿no? Es como nos relajamos y ¡boom!, estalla otra la bomba, ¿no?, por decirlo así de una forma muy simbólica. Entonces, bueno, pues es muy importante también que en este sentido no solo nos centremos, ¿no?, en el trabajo con el niño, como bien decía antes Esther, sino en un trabajo con toda la familia y demás, que sea operativo y sobre todo, pues eso, centrado en su funcionalidad, en sus necesidades, en dar voz y respuestas a, vale, hay unas afectaciones cognitivas, perfecto, pero ¿cómo está afectando esto a la vida del niño, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Y de esa forma, pues empezar a trabajar, establecer unos objetivos también a nivel académico, informar de las necesidades, que sabemos que muchas veces pasan desapercibidas y de repente hay un bajón en las notas, todo el mundo se queda alucinado, ¿no? Y no pensamos que, oye, es que igual no se le ha hecho el seguimiento, se le han puesto los apoyos, ¿no? Aquí en España se llaman las adaptaciones curriculares, metodológicas, no sé si en todos sitios se llaman de la misma manera, pero bueno, al final es pues medidas de tiempo, medidas de contenido, medidas que nos ayuden, ¿no?, a paliar esos efectos que tienen pues problemas de razonamiento, problemas de velocidad, problemas en la organización, que muchas veces es como, ¿no?, una gran pelota, que se empiezan a sumar cosas y bueno, pues eso es súper, súper importante, ¿vale? Así que Amaya y Andrea, cuando queráis Alicia, os dejo, que si no, me lío. no, quería solo preguntarte algo para aclararlo también para el resto de la gente, porque este síndrome del que tú hablas de la fosa posterior tiene un montón de características, súper interesante puntualizarlo, porque creo que una de las cosas que probablemente más nos toca y desafiantemente desde el punto de vista emocional es que hay una afectación al funcionamiento, ¿cierto? Entonces, no solamente es el impacto de la enfermedad, que eso lo podemos ir desarrollando en conjunto, pero me gustaría que puntualizaras eso, Alicia, si puedes. Sí, sin problema. La afectación, bueno, puede haber, en la fosa posterior, en las afectaciones cerebelosas puede haber tres tipos. El mutismo cerebeloso, que es como el más leve, ¿vale? Luego está el síndrome como cerebeloso un poco más avanzado, ¿no?, que es el que tiene ya más implicaciones a nivel conductual y cognitivo. Y luego estaría el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso. Normalmente se da uno, dos o los tres, ¿vale?, en cadena, ¿vale? Al final hay veces que el mutismo cerebeloso, que es el más leve, por decirlo de alguna manera, impacta mucho, porque de repente, imaginaros, sale mi hijo de una cirugía, o mi hija, ¿vale?, y sale de una cirugía y no habla. De repente parece que está muy desconectado, ¿no? Entonces es importante que le pongamos palabras a esto para que la familia entienda, ¿no? Igual es 1 o 2 semanas, esto también va a darnos información de cómo puede evolucionar y si vamos a pasar por el resto, ¿no?, de afectaciones, ¿vale? Y el síndrome afectivo cognitivo cerebelosa tiene tanto afectación a nivel motor con esa ataxia,
como también tiene todo el tema de razonamiento, todo el tema de funcionamiento ejecutivo, todo el tema visoespacial, ¿vale? El tema de las relaciones sociales, o sea, son niños que de repente, no estamos hablando de una afectación de cognición social, pero sí que es cierto que a lo mejor en contextos sociales hay bromas y ellos no se van a reír, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy llamativo, ¿no? De repente alguien bromea o estás hablándoles sobre algo que sabes que les encanta y nadie te responde y tú te quedas como diciendo, no le estará gustando, lo estará pasando mal, y tú les preguntas y, no, me encanta, lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Qué cosa tan llamativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante poner palabras a este tipo de cosas, que las familias lo entiendan, que nosotros como profesionales también lo entendamos, para un poco poder gestionar todo esto, ¿no? Es cierto que yo sí que he visto, ¿no?, en la evolución de síndromes afectivos cognitivos cerebelosos ya de largo recorrido, que al final sí que hay una progresión favorable en la que hay cosas que se van suavizando y vas viendo esa mejoría, ¿no? Pero que al final siempre hay aspectos, ¿no?, que es como que se quedan ahí un poco, ¿no?, latentes, que no terminan, ¿no?, de romperse, ¿no?, de dar la cara o de solucionarse, ¿no?, de solventarse. Y Alicia, en el caso de Liz, ¿hubo una comunicación entre el centro educativo o las autoridades de la escuela y los profesionales? O sea, ¿estaban alertados los maestros de esta temática? Sí, lo que pasa es que aquí nos encontramos con varias cosas. Primero, que la familia tiene que querer que nosotros nos coordinemos con el centro educativo. Hay muchas veces que por parte de la familia hay mucho miedo, porque lo que quieren es, no, todo está bien, claro, nada, no ha pasado ya nada, entonces vida normal, nos incorporamos, tal, y de repente ahí es cuando hay escaleras en el cole y de repente el niño pues se fatiga muchísimo subiendo esas escaleras o tarda muchísimo con la mochila, que dices, bueno, qué cosa tan insignificante. O pues es que en un niño de estas características puede ser una caída en unas escaleras por agotamiento a nivel físico. O sea, que son cosas que tienen sus implicaciones. Entonces, cuando ya se va viendo, ¿no?, y tú vas trabajando con la familia, coordinado con el resto de profesionales, por ahí con la mano del psicólogo siempre presente, y lo planteas y dices, oye, mira, que es que aquí hay una parte que podemos gestionar de otra manera, ¿no? Y normalmente lo ideal es que te encuentres a colegios receptivos. No siempre pasa. No sé la experiencia del resto, pero te encuentras colegios que te abren las puertas y todo lo que haga falta, y hay otros que de repente es como, uy, ¿quién va a venir aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para nada es eso. Hay que sumar entre todos, que es la clave, ¿no? Unos venimos de un ámbito, otros vienen de otros, pero lo importante es sumar, y conocemos al niño en diferentes entornos, y al final hay que intentar implementar medidas que le beneficien a todos los niveles. Que lo integres, bueno, claro. Ese es claro, el foco, ¿no? Andrea, y perdona. Eso es, no, perdóname. Y una de las cosas que me llamó la atención, Alicia, dentro de lo que pudo leer Esther en la historia clínica, es el pobre aporte desde la terapia ocupacional, ¿no? Partimos de esa visión integral de esa niña, y si bien ha tenido un tratamiento biomédico de la enfermedad, también debemos enfocarnos en el tratamiento de soporte, en el que se debe incluir otras disciplinas, la psicología, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la nutrición, la maestra hospitalaria, ¿no? Y me llamó mucho la atención que en un primer momento de la historia clínica, la terapeuta ocupacional era como que estaba destinada solamente a la rehabilitación de la motricidad fina. Y posteriormente me decía, ¿y cómo puede ser que una niña no haya sido evaluada en todas las esferas de las actividades de la vida diaria o en todos los parámetros, y me digan que no tenga alteraciones en las actividades de la vida diaria, ¿no? Me llamó la atención. Y yo creo que también acá hay una falencia que tenemos que resaltar, que es que dentro de los mismos equipos no se tiene la guía de abordaje para precisamente poder realizar las derivaciones tempranas a esos servicios, y de esa manera sí vamos a poder hablar de un abordaje que es holístico, que es integral, que es eficaz, que va a ser oportuno. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Un poco, quería retroceder un poco en el tiempo, como, porque hemos visto el caso, quizás como mirándolo hoy día, cuando uno lo mira como con esta distancia, ¿no? De conocer la historia de la primera enfermedad, la segunda enfermedad, todos los efectos que hubo, el impacto social, el impacto, o sea, el impacto en el fondo interno de la familia, ¿no? De la familia nuclear,
hablaban de la afectación o del apoyo emocional que más se requirió fue hacia la hermana y la mamá de Liz. Pero yo creo que partiendo de la base de que ya la enfermedad en sí misma es un impacto, como bien lo decía Esther, eh, impacta al sistema familiar completo, impacta la historia, ¿cierto? La biografía de esta familia y de este niño, o de esta niña en este caso. Pero también hay entender que esto, pensando también en las personas que nos puedan estar escuchando, como que quizás uno de los impactos más potentes que tiene el cáncer en tumores cerebrales como tal, es que tiene dos canales, ¿no? O varios canales, podría decir dos, pero en realidad son miles, como bien lo decía Andrea y Alicia, son tantas esferas, tantos que parecen detalles para mucha gente, pero así como decíamos, está por un lado la parte oncológica y por otro lado está la parte neurológica, ¿no? La rehabilitación, todo lo que yo tengo que recuperar, todo lo que tengo que volver a hacer, en el fondo, recuperar mi autonomía, ganar todos estos hitos que ya habían cumplido o que se habían cumplido y ahora es como que retrocedí en el tiempo. Y cuando leía el caso de Liz me pasaba, y escuchando también a Esther cuando nos lo leía, me pasa que, claro, en el momento en que ocurren estas cosas y a pesar de que el neurocirujano diga que el niño puede despertar sin poder hablar o puede despertar sin moverse, y hay mucha angustia detrás de esto. Y después en el camino, cómo uno se va dando cuenta que los niños poco a poco van recuperando, ¿cierto? La movilidad, el cerebro es muy plástico, sobre todo los niños, y el empoderar a la familia y a los padres en este proceso de decirles, ok, hay una parte que no depende de nosotros, que tiene que ver todo el tiempo con la parte como asistencial médica que me puede entregar el equipo, pero hay una parte que depende mucho de la familia y eso también se va generando esta alianza, ¿no? Con los terapeutas ocupacionales, con la kinesióloga, con la neuropsicóloga y con los psicólogos que trabajamos más desde la isquia emocional, porque inevitablemente estamos todos tan involucrados en esto que me parece importante, como decía Alicia, que todos estamos tratando de sumar para que esta persona salga de este proceso lo mejor posible, lleguemos a su máximo potencial en la medida de las posibilidades, obviamente entendiendo que hay un tratamiento de quimioterapia desagradable en el camino, ¿no? Y que eso también merma un poco la rehabilitación muchas veces, pero sí entender que esto va de la mano con todas estas otras partes, ¿no? Del proceso para que cuando este niño salga o esta niña salga al mundo de vuelta, no sea el, bueno, se cansó un poco para subir las escaleras, no, porque eso también genera un impacto en la rehabilitación, en la sensación de autoeficacia, en la frustración que puede sentir esta niña, en la sensación de sentirse diferente, que ya hay un impacto físico solamente por el tratamiento, ¿cierto? Y que parecían, como decía Alicia, de repente detallitos pequeños, pero para nosotros entendemos que eso para un niño es el mundo, porque sobre Eso todo por la es. etapa del Sí, desarrollo, ¿no? sí. Y me parece también que hay otro personaje que tenemos que incluir, que es esta hermana, ¿no? Porque, bueno, a ella también le toca como ola expansiva, le debe estar tocando como ola expansiva toda esta escenificación y esta temática, ¿no? Entonces, por eso la figura del concierto, porque no solo los profesionales, sino también cada miembro del núcleo familiar de Liz es que le toca y está incluido en esta parte del mundo. Absolutamente, Esther. O sea, es inevitable pensar lo que puede ocurrir y lo que nosotros vemos cotidianamente que ocurre con los hermanos de los pacientes, más cuando un paciente es un niño que tiene un tumor cerebral y que la necesidad de apoyo, de constante dependencia, y a propósito de los síndromes que contaba Alicia, tengo en la memoria una paciente que tuve hace poco tiempo atrás, donde también tenía un medulloblastoma, y efectivamente tenía estos pensamientos repetitivos. Ella afortunadamente no tiene hermanos, para la madre, lo pienso, porque de verdad es una cosa como que se fija en una idea, es como, a mí me dijeron que esto me lo iban a regalar y yo estoy esperando que me lo regalen, entonces todos los días se despierta con el pensamiento así, pero obsesivo, de que tienen que Es hacer verdad. eso, de que se tiene que cumplir, y es muy curioso porque la madre me mira de repente y me decía, no, por favor, no hablemos de eso, así como tema tabú, por favor, no hablemos de eso, porque ella va a empezar y no para, y es como pensamiento repetitivo, y efectivamente la mamá ya lo entiende porque lo ha hablado mucho con los neurólogos, lo ha hablado mucho con los equipos de rehabilitación, entonces eso también la calma a la mamá.
este conocimiento, entender que hay un montón de, o sea, de afectaciones que a lo mejor no son tan visibles. No es lo burdo de no, a lo mejor la ataxia, ¿cierto? No es lo burdo de no poder tomar un vaso de agua o de tomarme una cucharada de sopa. También es importante eso, pero esta otra parte que es como muy sutil, ¿no? Como muy... Sí, Sí, bueno, Alicia había especificado esta dificultad en un pensamiento más abstracto, porque seguramente la paciente que vos estás contando, Amaya, tiene una lectura de lo concreto, ¿no? No es como si te lo fuera a regalar, ¿no? Claro. Te lo regalo. Y Claro. Andrea, desde tu punto de vista, desde tu expertise, ¿cómo trabajarías con Liz? Bueno, es de que primero... Ay, no la oigo. Pero acá Se te fue la voz, Andrea. ¿Podrías, sí, por favor, ahí volviste, repetir? ahora acabas de volver. Ahora Ay, sí. porque me dice que la conexión mía es inestable. Ay, Bueno, no, pero ahora sí te oyes. Ahora sí te oyes. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo que yo le estaba diciendo es de que lo primero que el terapeuta ocupacional se puede poner en contacto precisamente con el niño, con la familia, por derivación médica. Por eso decía y yo remarcaba la importancia de que el equipo conociera nuestro rol para que pueda ser derivado a nuestro servicio. Y a partir de ahí, en este caso puntual, yo empezaría con una evaluación de cero. No solo porque no tengo muchos datos relevantes en cuanto a lo que puedo descartar, o sea, lo que puedo detectar de la historia clínica, sino de que porque necesito una evaluación in situ, detallada, prolija, o sea, que acorde a la edad ahora, acorde a la edad que tiene ahora la niña, acorde a la información que pueda llegar a tener y también in situ, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que vos habías hecho también en un principio, es cómo nosotros los terapeutas ocupacionales evaluamos no solo la situación actual de ese niño, sino cómo podemos trabajar aquellas falencias o aquellas dificultades que pueda llegar a tener con actividades propositivas, con actividades que tengan significado para ella. Y por eso Alicia, yo le pregunté, Alicia, ¿y cuáles son aquellas actividades que a la niña le interesan? Y ahí es donde nosotros pudimos sacar que le gustaba el piano, que le gustaba el inglés, ¿no? Y nosotros remarcamos que generalmente esta patología, si bien comienza en el cerebelo, sabemos que las funciones de este cerebelo incluyen el control del movimiento, el equilibrio, la postura, la coordinación. Entonces, debemos abordar también todo esto, no solo con la motricidad fina, por eso me llamaba la atención, porque van a ver esa torpeza que la niña tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo incluimos esa información y cómo damos esa información a la familia? También adelantando o acercando las expectativas que la familia tiene, porque en parte de la historia clínica dice que los papás exigían mucho a la niña en la última etapa para que esté acorde a los ritmos del nivel académico, cuando ella le dificultaba mucho alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con la niña, adecuándolo a los objetivos actuales, al proceso de la enfermedad, todo eso, y también adecuar a la familia y al entorno, a la familia, para que precisamente baje las expectativas y haya un equilibrio entre los dos. Y también vamos a evaluar ese entorno, porque como decíamos, tiene un retraimiento o ella está introvertida. Bueno, hay que ver por qué es eso, porque a veces los chicos, a veces en momentos de intervención o que están mucho tiempo hospitalizados, rompen su rutina, ¿no? Solamente no es el shock emocional de lo que es la patología, sino cómo repercute la cotidianeidad, el no poder realizar lo que ella desea en eso. Entonces quizás porque me llamó la atención la introversión que tenía, pero que mantenía redes. ¿Cómo es esa mantención de vínculos y redes significativas con respecto a ella, no? Entonces, hay un montón de evaluaciones que hay que hacer al entorno, a la familia, a la niña. Porque otra de las cosas que me llamó la atención es de que nosotros los terapeutas ocupacionales también podemos hacer esos lazos con los maestros hospitalarios.
¿no? De cómo adaptar quizás hasta un lápiz, porque ella tenía temblor en los miembros superiores, quizás incorporar peso, adaptar los lápices, ver cómo podemos, y hablar también con los directivos de la institución, para que comprenda la situación. Quizás así también nos pueden dar acceso a poder intervenir, a dar sugerencias, ¿no? Porque ellos tampoco eran muy conscientes de la situación actual en cuanto a Liz sufría estas ausencias, ¿no? Era como que la nena... Entonces, desde terapia ocupacional, vuelvo a repetir, mucha evaluación en todos los aspectos que se puedan imaginar para obtener realmente ese desempeño ocupacional, evaluar a la familia para ver las expectativas reales y evaluar el entorno y buscar un equilibrio con aquellas actividades significativas con la niña, ¿sí? Después, si quieren, les doy un ejemplo del que había pensado. Bueno, Amaya decía en el chat, y reitero esta invitación, a que las preguntas o comentarios, por favor, desmutéense. Gracias, Andrea, por esta apertura en el panorama, y lo que caben son preguntas, ¿no? Más que respuestas, preguntas. Por ejemplo, si esta introversión que vos marcaste no podría ser hasta un mecanismo de defensa de la criatura, de autoprotección, ¿no? De, bueno, que aquello que se espera por ahí no es suficientemente realista, o su cuerpo no da o su alma no da para otro movimiento. Bienvenida, Marilyn, qué bueno que estás aquí. Alicia quería decir algo, ¿no? Además, justo de esta parte, ¿no?, que estamos comentando, ¿no?, que se nos mezcla lo afectivo cognitivo cerebeloso con esta parte más emocional y demás. Bueno, pues es que al final, aunque pueda haber esa afectación cognitiva cerebelosa, es que además sabemos que como el cerebro va en red, o sea que la localización de la afectación puede estar en fosa posterior, pero que al final eso ha hecho que se corten, ¿no?, por hacerlo como muy representativo, hilos, y de repente esas conexiones anteroposteriores se han visto mermadas, ¿no?, y observamos una afectación global, ¿no? Y a la misma vez también vemos, ¿no?, que independientemente de esa afectación cerebelosa, observamos que a nivel emocional sigue habiendo cosas que, aunque pueda haber esa parte plana, ¿no?, de falta, ¿no?, de reacción ante determinados estímulos, ¿no?, que también a ellos les cuesta, ¿no?, entender, porque en determinados momentos pues nos pueden llegar a aislar los compañeros, ¿no?, porque no me invitan a nada, porque no se relacionan conmigo, porque no se respetan mis ritmos de clase, ¿no? Y nunca nos ponemos en la piel de cómo ellos están sintiendo ante eso, ¿no? Con ese temblor cuando yo tengo que hacer un dictado y no llego, ¿no? Entonces, bueno, pues son diferentes cosas que, ojo, que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Que son muchos aspectos y no todo se justifica por un síndrome, sino que también entran otros aspectos ahí. Sí. A mí lo que también me llamó la atención de que fue una evaluación tanto del equipo médico como de la misma familia, que decidieron en esta segunda instancia que la niña, que Liz, asistiera al centro educativo con las medidas y protocolos pertinentes, porque para ella era significativo concurrir, ¿no? Y se consideraba más el riesgo de que no concurriera por los aspectos emocionales que el que dejara de concurrir, ¿no? Así que ahí es como esto, ¿no? Ese hilo y el tejer entre el equipo y la familia, de seguir manteniendo lo que la nena para ella era significativo, precisamente la educación o el compartir con sus compañeros. Quiero leer un aporte de Juan Manuel muy interesante, y dice: estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Primero, decir que hay tantos tratamientos como pacientes. Es necesario efectuar una evaluación detallada de la niña para efectuar un abordaje terapéutico en todas sus vertientes y, por supuesto, considerando el entorno de la niña. Y está muy bueno el comentario de Juan Manuel a propósito de lo que dice Andrea, porque es el caso por caso, ¿no? Como tantas veces decimos, y cómo es que vamos siempre de la práctica a la teoría, siempre. No hay un libro único. Sí. No.
no sé, yo lo que nosotros como terapeutas ocupacionales y creo que como equipo nos centramos, los objetivos o el propósito es que el control de los síntomas, ¿no? Focalizar el control de los síntomas, la calidad de vida, o esto del soporte de distintas disciplinas, el acompañamiento a la familia y la comunicación, como lo estaba diciendo tanto Ali como Maya. Es fundamental que la familia esté comunicada, pero nosotros también saber cómo comunicarnos con ese niño, porque ella también tiene derecho a recibir esa comunicación adaptada, veraz, clara, pero adaptada a que ella pueda ir comprendiendo también su propia realidad para precisamente poder trabajar hasta desde terapia ocupacional esas emociones, esa introversión, poder sacar qué ella siente con toda esta situación, ¿no? Con todos ¿Y estos qué cambios de sabe rutina. Andrea? ¿Y qué Claro, sabe primero? ¿O qué quiere exacto, saber, no? ¿Qué quieres saber? exacto, Exacto. exacto. Entonces, pero eso hay que saberlo. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo se relaciona? Para que también podemos ser ese puente con la familia de decir, mira que ella es consciente, ella quiere esto, ¿no? Que para Sí, trabajar determinadas cosas necesitamos esa conciencia, ¿no? Porque al final, si no, lo que no podemos hacer tampoco es crear necesidades, ¿no? Las bueno, necesidades tienen es que lo que venir de decíamos, escuchar, de la claro, familia, del niño y Ujú. de esa parte, ¿no? De intentar mejorar esa calidad de vida y funcionalidad que tú bien decías, Andrea. es lo que decíamos al comienzo. Y no los ideales o el narcisismo de los propios padres. Esta chica hoy, Alicia, ¿qué edad tiene? Hoy tiene 12 años. Claro, y yo pensaba que también hoy es un punto interesante porque ella está en la entrada a todo el mundo puberal, ¿no? O adolescente, y bueno, es todo un tema este encuentro con un cuerpo y una posibilidad por ahí diferente al resto que está indicando pertenencia o no, ¿no? Al grupo. Sí. Así que eso también es necesario tener en cuenta. Sí, la verdad es que yo creo que por suerte lo han ido haciendo todo muy bien en este sentido y ella sigue manteniendo sus amistades principales, mantiene esa relación. Es verdad que igual puede haber puntos en los que ya no están tan de acuerdo, ¿no? Igual unos somos más infantiles y otros menos, tenemos intereses diferentes, ¿no? Igual hay algunos que seguimos un poco anclados en esa parte más Disney, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya otros vamos avanzando más a otro tipo de contenidos, más tipo Netflix y ya otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues quitando, o sea, teniendo en cuenta esa parte, aún así, esa red se mantiene. Y yo siempre digo, ojalá y en todos los casos fuera igual, porque yo veo de todo y la mayoría de las veces no es tan positiva esa parte de relación con los iguales. No sé, Amaya y Andrea que me cuentan de esto, pero es verdad bueno, que no siempre es igual esto. Absolutamente. O sea, si no se mantiene un nexo con las redes mientras están en el tratamiento, después cuesta mucho retomar. Se vuelve muy difícil. Aún así, cuando hay muchos niños que han tenido buena red durante el tratamiento, también es distinto. Bueno, ahora con la pandemia yo creo que todo se ha vuelto un poquito menos amenazante, pero también es distinto retomar no sé, el ir a clases en el colegio regular, la rutina que yo tenía antes, el enfrentarme también a que la gente ahora me va a ver distinto, voy a hacer otras cosas, voy a estar, y en estos procesos pensando un poco lo que decía Esther, ¿no? Por la edad que tiene hoy día Liz, ¿cómo sería cómo será este proceso que viene ahora como como decía Alicia, de cambiar de los intereses, de que uno también, hay como la reconstrucción de esta identidad, de dónde me siento cómodo, de con quién estoy cómodo, y eso también se cruza en el fondo. O sea, puede Por ser que supuesto. haya relaciones que se quiebren o cambien, y otras que se construyan, pero claro, el acompañar este proceso de reidentificarme o reinsertarme, ¿no? En el mundo real o en el mundo del todo el resto, es un desafío, yo siento siempre, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Juan Manuel. Creo que cada familia y cada paciente, lo que os comentaban ustedes también,
es una filosofía distinta, tienen una dinámica distinta. Hay familias que son más bien ansiosas y que en el fondo tanta información los puede agobiar, hay otros que en realidad necesitan un poquito ir de a poco, ir como librando cada día distinto de acuerdo a lo que va pasando. Y siento yo también que de alguna forma el que ellos también se relacionen con otras personas que tienen alguna discapacidad también genera un gran espacio de pertenencia, sobre todo mientras están en el tratamiento. O sea, el mismo hecho de, no sé si les pasa en sus centros, pero a nosotros nos toca ver constantemente que los pacientes se cruzan en el ambulatorio cuando vienen a la quimioterapia o van a un control. Entonces se empiezan a generar redes, las escuelas hospitalarias también ayudan muchísimo a eso, no siempre están tan presentes en todos los centros, pero sí que es muy necesario, y ahí uno también, las mismas madres van sintiendo un grupo de pertenencia, o los padres, y también por otro lado los niños y los adolescentes. Y está muy bien que así sea. Yo pensaba cuando vos decías, Amaya, de este cruce, en cuanto a foco psico-oncológico, me parece que LIS requiere no solo de lo interpersonal, sino de lo intrapersonal, porque ella para la constitución de su propia identidad lleva encima toda una historia, ¿no? De quirófano, de interrupción en su vida, que no, por ahí no es lo que los pares de ella han vivido, ¿no? O su propia hermana tampoco ha vivido. De modo que me parece que hay que focalizar no solo lo interpersonal y exterior, sino toda la dinámica que se juega dentro de esta chica, ¿no? Con las fantasías que puede disparar todo esto, ¿no? Sí, claro, de todas maneras. O sea, hay un trabajo ahí importante. Yo, Sí, como sí. decías tú, Esther, yo me hago muchas preguntas respecto a lo que le puede estar pasando a Liz en este momento, en términos de cómo se siente ella con su cuerpo, de cómo se siente ella Así es. con sus, con las distintas emociones que cruzan este proceso y el largo proceso de rehabilitación que le viene por delante. Probablemente donde siempre va a tener que estar apoyada con algún especialista y tener que convivir con eso, yo creo que se transforma en un desafío aún mayor, sobre todo cuando hay una recaída. Yo creo que es aún peor. Yo siento que los niños se viven las recaídas mucho de una forma muy distinta, con las familias en general. Sí, en mi experiencia Viene cargado. los adultos también, ¿no? La recaída es ese infierno tan temido otra vez, otra Otra vez. vez. Y con menos probabilidades. Entonces, Sí, o más cansados. y la amenaza es más fuerte. O más cansados, ¿no? Sí, Sí. yo creo que, claro, ahí hay que trabajar esa reconstrucción que yo me imagino que, no sé si la colega que estaba con ellos, no sé si era Vero, pero me imagino que ha ido trabajando con todo este proceso, ¿cierto? La historia, el incluir también en mi propia biografía todo este proceso, porque creo que un poco tomando lo que se comentó al principio, lo que termina a veces pasando, y también me hago la pregunta si le va a pasar a Alice o le ha pasado, es que eh, queda como entre paréntesis de la vida, como que hubo un momento en el que estuvo enfermo y ahora ya no quiero mirar, como decía Alicia, los papás no quieren que el colegio se hable mucho de este tema, y cuando se deja de hablar también se deja de entender qué es lo que está pasándole a cada uno, cómo lo está viviendo cada miembro de la familia, ya sea la hermana por un lado, ya sea la protagonista Liz, eh, y pasa mucho en el seguimiento, que me ha tocado verlo en muchos pacientes con distintas patologías oncológicas, que no tienen ese espacio para hablar de lo que sintieron, de cómo se vivieron este proceso, que también hay muchas personas que necesitamos este ritmo un poquito más posterior, ¿no? Como el poder reflexionar respecto a la crisis que hubo, no a la que estoy viviendo, porque en el momento a lo mejor no lo necesito y lo necesito mirar después. Por eso me hago estas preguntas, como de, porque me ha pasado con algunos pacientes que se empiezan a hacer las preguntas después, Y o a sí, remirar. y sí, yo coincido con vos, Amaya, y bueno, también abro al resto de los participantes esto, ¿no? Hay como una posteriori,
porque la verdad que por necesidad de confrontar una situación que es de tan alta amenaza y tan alto impacto, por ahí uno confronta o afronta con los recursos que puede, pero después cuando esto se relaja o baja, es lícito que se sufra por eso, ¿no? Y uno se haga preguntas. Si yo pensaba, a medida que vos hablabas, Amaya, si lo cual vos no estabas presentando era el propio trauma, ¿no? Esta gran necesidad de nominar, de darle nombre a algo que no lo tiene, porque la verdad que un chico a los 4 años o a los 8 años, no sé, de pronto tenga interrumpida su vida y entre un quirófano y no, como que ¿qué nombre tiene eso, no? Obviamente en el campo en el cual nos movemos nosotros sabemos el nombre que tiene, pero en lo cotidiano es realmente traumático, ¿no? Entonces, claro que sí, se necesita el espacio indicado de un equipo de trabajo, como decía Andrea y Alicia, de brindar estas herramientas y estos espacios como para que se pueda ir hablando de esto, ¿no? No importa que ya pasó, lo importante es que esté en la historia de cada uno. Sí, pasó, pero está en la historia y es necesario para la constitución de la propia identidad. Y por eso es importante también que las derivaciones sean tempranas, ¿sí? Claro. No cuando, no, las derivaciones tempranas. Es importante el conocimiento de los roles, de los distintos roles. Veo de que tengo, o sea, en esta evaluación y en este continuo seguimiento, porque no es de que la nena, no, hay que continuamente el equipo debe seguir, debe reevaluar, debe llevar ese control para en el mínimo lucecita roja y hacer esa derivación con el profesional idóneo. Y a la vez estar todos comunicados para cumplir con dichos objetivos de mejorar la calidad de vida, el control de los síntomas, la comunicación con la familia, todo eso, pero en definitiva es mirar a esa niña, Liz, desde esta mirada, ¿no? Holística, integral, no dejar nada por fuera. No sé, Andrea, si esta no es una deuda que los propios profesionales tenemos, ¿no? Y que, bueno, desde CIBE, justamente hoy queremos, como en otros encuentros, mostrar este espíritu que tenemos de ir tejiendo con las otras profesiones. Sí. Es que, por ejemplo, el lema de este año de... Andrea, por favor. No, por Perdona. favor, Amaya, que te digo desde mi país, hay mucho desconocimiento respecto a lo que hace un terapeuta ocupacional. Entonces creo que ahí es donde tú pones ese punto, ese acento respecto a los profesionales de la salud en general no tienen muy claro, porque es una carrera que a lo mejor lleva poco tiempo, no está tan visibilizada, está siempre como muy en la cosa de la rehabilitación, cuando en realidad el terapeuta ocupacional tiene muchos roles. Quizás eso da para otro webinar o otro conversatorio. Pero... Ya le estamos comprometiendo a Maya, Andrea. Claro, vamos a comprometerla al tiro. No, lo que sí es verdad lo que dice Amaya también, ¿no? Que hay desconocimiento en este rol, pero también en todas las intervenciones que se pueden hacer con respecto a esa niña. Vos fíjate de lo que estábamos hablando de identidad, de cómo trabajar ese cuerpo, ¿no? Cómo trabajar esa imagen, ese esquema corporal, de cómo buscar la vinculación con los otros. También los niños, así como decimos, es importante que mantengan esos vínculos, también hay en algunos, acá en la Argentina también hay mucho bullying. Entonces, en cómo interactuamos, cómo podemos incluirnos dentro de la escuela para educar en cómo relacionarnos. Es un tema muy complejo el del LIS, pero es una realidad que muchos viven o muchos padres pueden vivir y muchas LIS. Sí, vos hablabas, Amaya, de la inclusión en tu país del TO y también nosotros los psicooncólogos, no sé en vuestros países, pero en
el nuestro venimos haciendo camino como para dar cuenta específicamente a un discurso dominante o hegemónico, como puede ser el médico, de que nosotros tenemos mucho para aportar. Entonces, está bueno no solo que nosotros, los profesionales, nos juntemos, sino que podamos hacer notar a los pacientes que tienen el derecho de ser vistos y asistidos de una manera integral, bio, psico, socio, espiritual, donde cada uno de nosotros toca su propio instrumento, ¿no? Pero creo que hay que rescatar más que el protagonismo de los profesionales, el derecho que tienen, que esta es una mirada ética, ¿no? De bioética, el derecho que tienen los pacientes. Y sabes, Esther, que nos faltó en ese miramiento también el sexual. Exactamente, bueno, hablábamos ahí lo rozamos cuando hablamos de la adolescencia de Liz, ¿no? Pero, y de ese encuentro con el cuerpo. Pero bueno, lo sexual, bien vos marcás, no es una cuestión evolutiva de la sexualidad, evolutiva de la edad de Liz, sino desde el comienzo, porque también la pareja de sus padres debe haberse visto involucrada en esta enfermedad de su hija, ¿no? Así que sí, la sexualidad como lo erótico, como lo amoroso también. Así que sí, está absolutamente comprometido. Da para mucho más. Da para mucho más, ya tenemos idea para el próximo, porque nos vamos a volver a encontrar, así que por supuesto Alicia, Andrea, Amaya siguen formando parte de las tejedoras, así que podemos empezar a diseñar en nuestro próximo encuentro. Me gustaría saber si nuestros asistentes, y que agradecemos mucho la presencia, quisieran poder cerrar o hacer otro comentario. Son bienvenidos. Al menos por chat, yo no sé si es que pudimos ser claras. Y agradecerle también a Berenice que nos ha estado dando el soporte de Muchísimo. compartir en el Facebook Live, así que ahí va a quedar la información y el video. Muchísimo, que además es colega nuestra, Berenice, así Sí, que claro. tiene una doble función. Agradecerles a Maya, Alicia, Andrea, a Verónica desde donde esté. Gracias Juan Manuel, Marilyn, Berenice y bueno, los participantes por haber estado, por los aportes y porque son la razón de ser de que las tejedoras estemos aquí. Juan Manuel felicita a las tejedoras, una charla interesante y desde luego que da para mucho más. Por supuesto, es nuestro compromiso. Así que por mi parte y en nombre de Verónica y el mío propio, agradecerles a ustedes. Gracias por la intervención, gracias por sumarnos tanto saber y por los aportes y nada más que eso. Gracias, saludarlos y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.